El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a terminar como uno de los gobernantes más populares e importantes del mundo. Así es, mexicanos y mexicanas. Va a terminar su sexenio con un 80% de aprobación. No lo digo yo, lo dicen los mismos estadounidenses. Y todo esto a pesar de que el gobierno de Estados Unidos se entrometiera y quisiera desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación. Quiso meterse en las elecciones, quiso tumbar al presidente con esta campaña de narcopresidente, sobre todo el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con la DEA, junto con la CIA, junto con el New York Times, mexicanos y mexicanas. Así de poderoso es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este medio, mexicanos y mexicanas, se llama Gallup. Es una encuestadora que viene haciendo este registro de México durante muchos años, que dice, mientras millones de mexicanos acuden a las urnas el domingo para elegir al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, este finaliza su mandato con índices de aprobación récord hasta el 80%. Esta calificación lo convierte en uno de los líderes más queridos del mundo, mexicanos y mexicanas. Cuando Obrador llegó al poder en diciembre del 2018, solo el 29% tenía fe en su gobierno nacional. Desde entonces, la confianza en su gobierno se ha duplicado. En el 2023, la confianza en su gobierno nacional era 2 veces mayor en México que en Estados Unidos, 30%. Y ahorita nos vamos a ir a los datos duros de esta investigación, mexicanos y mexicanas. ¿Qué dice Ben Norton, este opinador geopolítico estadounidense, justamente sobre este artículo de Gallup? El presidente de izquierda de México, AMLO, deja el cargo después de 6 años con un índice de aprobación del 80%, lo que lo convierte en uno de los líderes más populares del mundo. Esto a pesar del hecho de que los medios de comunicación, propiedad de los oligarcas, mintieron constantemente sobre AMLO, sobre todo aquí los medios chayoteros. Bueno, y también a nivel mundial, Estados Unidos, y ahorita les voy a poner ejemplos de cómo hablaban del presidente AMLO, así literal como si fuera un dictador, en serio, exagerados. Y cómo hay gente aquí en México que todavía cree que va a transformar a México en una Venezuela, afirmando absurdamente que es autoritario, justo lo que les acabo de decir, lo que significa que no es un títere de la oligarquía y de Estados Unidos. Esto es lo que le duele al gobierno del vecino del norte, o sea, los gringos, que nunca se dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salían artículos donde estaban molestos por todas sus políticas. ¿Cuáles eran sus políticas? Bueno, parte era ayudar al pueblo, sobre todo a los más necesitados con las pensiones, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, becar a los estudiantes, etcétera, etcétera. Dejar de comprar armas, sobre todo a Estados Unidos, para continuar con esta guerra contra el narco. Eso no le gustaba a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pasó años inmiscuyéndose en la política interna de México, intentando desestabilizar a AMLO, sin éxito. AMLO nacionalizó las reservas de litio de México. Tampoco le gustó esto a Estados Unidos. Renacionalizó el petróleo que fue parcialmente privatizado por su predecesor neoliberal respaldado por Estados Unidos, que viene siendo, bueno, pues Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera, etcétera. Amplió masivamente los programas sociales, aumentó significativamente el salario mínimo y aplicó una política exterior independiente. Pues sí, mexicanos y mexicanas, por esto justamente estaban encabronados los estadounidenses ¿qué hicieron? A través del New York Times, a través de este reportero periodista del New York Times, con aliado de la DEA, que esto fue su última oportunidad. Este año sacaron supuesta investigación a través de este reportero del New York Times, junto con la DEA, de una investigación donde supuestamente tenía vínculos con los cárteles, pero
como dijo el presidente AMLO, ¿dónde están las pruebas? Si me quieren tumbar, pongan las pruebas. Y ya han salido varias personas a desmentir esta cuestión que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hasta mismos exmiembros de la DEA dijeron que pues si no hay pruebas, aparte ya estaban cerrados esas investigaciones. Pero vean nada más estos ejemplos de estos columnistas ahí en Estados Unidos. ¿Qué decían del presidente AMLO? Cómo trataban de inmiscuir, cómo trataban de desestabilizar al gobierno, tratando de golpear. La democracia de México se está desmoronando bajo AMLO. Todas estas publicaciones son de Estados Unidos, mexicanos y mexicanas, para que vean cómo lo trataban de pintar allá. A mitad de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador está pasando de torcer las normas y leyes democráticas y romperlas. Esto fue en el 2022. Y chéquense nada más cómo remata esta persona sobre esta cuestión, sobre una reforma al Instituto Nacional Electoral, el INE. Un deslizamiento que Estados Unidos no puede darse el lujo de ignorar. O sea, Estados Unidos tienes que intervenir. Tienes que intervenir porque este dictador, este comunista, va a transformar al país, donde va a permitir que China y Rusia entren y pongan sus misiles. Así, casi, así de exagerados. Financial Times. López Obrador se convierte en el nuevo hombre fuerte de América Latina. Dirá la gente, bueno, pues puede ser que sí. De hecho, es uno de los líderes más importantes de América Latina. El líder mexicano se revela como un populista autoritario. Vaya cómo rematan aquí. Cuando un presidente exige lealtad ciega a sus funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide una votación popular para procesar a sus predecesores, lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza públicamente a quienes lo critican. Hay buenas razones para sentir miedo. Fíjense nada más cómo publican. Y muchas de estas personas también son anti-Trump, porque eso es lo que no les gusta de Trump, que les conteste. Y es lo mismo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, yo utilizo a través de las mañaneras mi forma de réplica. Pues sí, ustedes expresen lo que tengan que decir. Son libres, aquí hay libertad, me pueden insultar, pero bueno, yo también le respondo. Obviamente el presidente AMLO no responde con insultos, sino pues les dice completamente la verdad. Pero vean cómo lo ponían aquí en este artículo. El líder mexicano se revela como un populista autoritario. Y les apuesto que seguimos leyendo, también va a pedir la intervención de Estados Unidos aquí en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vámonos rápidamente a los datos duros de esta investigación. Voto en México. 5 cosas que debes de saber antes de las elecciones. Bueno, rápidamente, dice, el optimismo económico alcanza niveles récord. La economía es un tema constante en las elecciones de todo el mundo. El año pasado la gente en México se sintió más optimista acerca de la mejora de sus niveles de vida. 73% mejorando. Imagínense. Por eso es que así termina el presidente AMLO con esta aprobación tremenda. Y de la economía local, 57% mejorando. Que en cualquier otro momento desde que Gallup comenzó a encuestar el país anualmente hace casi 2 décadas. Y vean, esto es el optimismo de la economía y cómo a partir de que entró el presidente AMLO 2018 fue creciendo. Obviamente cayó, esto fue la pandemia, porque a un año el presidente entró la pandemia y luego volvió a levantarse. En todas las gráficas se levanta y es una cuestión récord. Vámonos a la cuestión del 80%. Dice, creciente fe en el Estado, los líderes y las instituciones. El humor positivo de México no se limita a la economía. En el 2023, las mayorías también aprobaron el liderazgo de su país, 53%,
y tenían confianza en su gobierno nacional, 61% de aprobación. Ambos niveles con récord. Cuando Obrador llegó al poder en diciembre del 2018, poco después de que Gallup, esta encuestadora, realizara una encuesta en México ese año, solo el 29% tenía fe en su gobierno nacional. Durante el mandato de Obrador, la confianza en su gobierno se ha duplicado. En 2023, la confianza en su gobierno nacional era 2 veces mayor en México que en Estados Unidos, el 30%. Obrador ha visto cómo su índice de aprobación personal de su trabajo saltó del 67%, como así empezó, al 80% en 2022, lo que lo convierte en uno de los líderes más queridos del mundo, una vez más que desde que Gallup comenzó a encuestar a México en el 2006. Ningún otro líder, escuchen bien mexicanos y mexicanas, ningún otro líder del país ha visto índices de aprobación tan altos. Pues sí, son los resultados, son sus políticas que realmente han ayudado al pueblo mexicano. Como por ahí ven, hay unas imágenes que se ven en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde dice: yo prefiero que el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dé el dinero a los adultos mayores, a los jóvenes con becas, que en vez de que se lo dé pues a los prianistas, a los políticos, hay que se lo estén gastando. Eso es lo que la gente quiere aquí en México. Eso es lo que ha beneficiado a la nación. Fíjense también como otro artículo de allá de Estados Unidos, el Financial Times, dice: la actitud de hombre fuerte de AMLO está debilitando a México. Fíjense cómo lo publicaban, cómo lo ponían ante Estados Unidos. Los ataques del presidente a las instituciones nacionales amenazan la democracia y la estabilidad. La democracia y la estabilidad es lo que amenaza. Miren, y luego cómo lo retrataban, cómo ponían esta ilustración, que le está cortando las alas al águila. En serio, todo esto, fíjense, esto fue en el 2023, hace un año. Andrés Manuel López Obrador no le gusta salir de su tierra natal. El presidente de México no salta a las cumbres del G20. Pues ¿para qué? Realmente aquí es donde tiene que solucionar. Hay veces que sí, pero no siempre, no como el locuaz de Javier Milei, que se la mantiene dando giras y no soluciona nada en Argentina. En parte, como resultado, AMLO, como se le conoce a nivel mundial, tiene un perfil internacional mucho más bajo que otros líderes fuertes como Erdogan de Turquía y Narendra Modi de la India. Bueno, pues eso, ¿qué le importa? Realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que quiere quedar es bien con su pueblo. ¿Para qué quiere quedar bien con el mundo? Por eso esa política de que siempre se queda aquí es la mejor. Pues así las cosas, mexicanos y mexicanas. Y justamente, miren, como justamente hace mención aquí, dice: les traigo un clásico del 2018, cortesía de Miguel Ponce. Todos están votando por AMLO. Vamos a vivir como Venezuela. Estoy muy triste porque estoy llorando y estoy muy triste porque todo el mundo está votando por AMLO y vamos a ser pobres todos por decisión propia y no lo puedo creer. Estoy asustada de que todos estén votando por AMLO y no, vamos a vivir como Venezuela, todos vamos a ser pobres y nos vamos a morir de hambre porque están votando por AMLO. Todos aquí, estoy harta y estoy llorando y estoy muy triste. Bueno, pues pura propaganda, puro miedo que tenían, pero al contrario, al que benefició fue al pueblo raso, como dice el presidente AMLO. El pueblo es el que me mantiene. Y sobre todo esta cuestión de lo que viene siendo la popularidad. ¿Se acuerdan este último año que empezó la guerra sucia aquí en México y sobre todo Estados Unidos con este artículo de la DEA, en que supuestamente el presidente AMLO
que narcopresidente y esta campaña donde se gastaron millones de dólares, no solamente aquí en México, sino las agencias de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues esto trae como consecuencia que entre más lo golpean, más crece el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta el mismo Ciro Gómez Leiva está impresionado que una encuestadora aquí en México del Reforma le daba el 73% de aprobación. Antes las hacía Alejandro Moreno, las hizo durante muchos años. Hoy no queda claro quién hizo esta encuesta. Reforma no lo informa. También la nota metodológica de la encuesta, a diferencia de otras ocasiones, es muy escueta. Solo habla de una encuesta nacional en vivienda que se hizo en las 2 semanas pasadas, del 6 al 12 de marzo, a 1,000 personas en vivienda con credencial. Y no deja de tener un dato que a mí me llama mucho la atención, porque pues rompe la tendencia de lo que venía midiendo Reforma. Reforma venía midiendo, antes de entrar con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, la popularidad del presidente López Obrador, y la tenía en el rango de los 60 puntos, 56 incluso, desde junio del 2020. Junio del 2020 lo tuvo en 56, y luego desde entonces trimestralmente pasó a 61, 63, 60, bajó a 58. Luego para mayo del 22 tenía 62, luego 61, son trimestres, bajó a 59. En mayo del año pasado tenía 60, en agosto del año pasado 60. En diciembre recuperó algunos puntos, se puso en 62. Y algo muy extraño ocurre, porque el presidente pasa en 3 meses, el presidente López Obrador, de 62 a 73% de aprobación. Es la encuesta de Reforma, es otro grupo de encuestadores. Entonces aquí ocurrió un fenómeno extrañísimo, dada la serie que llevaba el propio Reforma. Pues en pocas palabras, no podía creer lo que veía en sus ojos Ciro Gómez Leiva. Decía, ¿cómo es posible? Y ya le echaba culpa de que no, es que eso es otra encuestadora. Y hasta empezaron a los mismos de la derecha empezaron a cuestionar de que no, el Reforma ya se vendió, ya lo empezaron a quemar. Justamente el boletín, como dice el presidente AMLO, que el Reforma es el boletín de la derecha para todos estos grupos conservadores aquí en México. Y vean, así es, esta es la encuesta que se preguntaba Ciro Gómez Leiva, de que cómo es posible. Vean, 78, bajó, se mantuvo y luego volvió a subir 73%. La nueva encuesta del Reforma, amor con amor se paga. Así era. Y pues sí, se refiere a lo que viene siendo a Estados Unidos, porque esto es parte de lo que les mencionaba. Son estos artículos de la DEA, de este periodista del New York Times, donde lo estaban atacando y empezó la campaña de narcopresidente. Bueno, así lo presumió en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Millones de menciones. Hoy les voy a mostrar, voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Si fuese La Jornada, estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es La Jornada. Pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo, nada más que pues debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen, honesta la gente que hace estas encuestas. No podemos
hablar de la cosa electoral, pero sí podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno, ¿no? Eso no es ningún problema. Esa, nada más esa, ¿eh? Las otras no, porque ahí sí nos afectan. Pero miren, ¿cómo está el de Tepeitán? Agradecerle mucho a la gente, al pueblo. Amor con amor se paga. Es otra enseñanza. El pueblo no traiciona. ¿Qué dicen los conservadores? No de ahora, de siempre, que el pueblo es malagradecido. Eso es falso. Falso. Ahora, ¿quién va a devolverle, o sea, el dinero a los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos. Si no hay resultados. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Justo así terminamos. Amor con amor se paga. El 80% de aprobación del presidente AMLO, pues es reflejo de eso, mexicanos y mexicanas. Déjenme encuentro, aquí está. Para terminar. Así justamente, con esta sonrisota, nos vamos y así se va a ir el presidente AMLO. Uno de los líderes más queridos y más importantes del mundo, con esta aprobación tan importante. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.